Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1061. ¿Un pequeño asesino de nivel 60? ¿No tienes dónde esconderte? Pabrana, la actual reina de la civilización súcubo malvada, la actual maestra del salón del santuario oscuro y la portadora de una autoridad menor en la oscuridad, tal ser es una figura prominente en toda Orderland, de pie en la cima de la pirámide. Por supuesto, no existe una clasificación lo suficientemente autorizada en Orderland para el poder de combate de cada maestro del salón. Pero el título de Pabrana de Reina Súcubo Malvada es suficiente para hacer que muchos niños de la civilización de la sublimación dejen de llorar. La razón es simple. La música de la civilización del súcubo maligno es puramente lúgubre, y se encuentra entre las 36 mejores civilizaciones de Orderland. Por lo tanto, en las principales ciudades de Orderland, hay tiendas abiertas por jugadores de la civilización del súcubo maligno. Ya sea en tiendas abiertas por Evil Succubus Sebelesaschen o en lugares donde se reúnen los jugadores de Evil Succubus Sebelesaschen, casi siempre oirás una música triste e increíblemente extraña. Esta música triste, que la civilización del súcubo malvado ama e incluso disfruta fanáticamente, no suena diferente a los lamentos de los fantasmas para los jugadores de la mayoría de las otras razas. Realmente pertenece al tipo de canción que hace que los niños dejen de llorar en el momento en que la escuchan. La actual reina de la civilización súcubo malvada que llegó a Shatter de Star World, esta mujer cuyo nombre clave y nombre son ambos, Pabrana, tiene la piel ligeramente azul pálida en todo su cuerpo, que se ve increíblemente suave, tan suave que no hay poros ni imperfecciones en absoluto. Además, los individuos de la civilización del súcubo maligno no tienen cabello como los humanos normales. En cambio, tienen un cabello azul pálido, similar a tentáculos, que combina con el color de su piel. Normalmente, tienen 4 mechones de cabello, pero Pabrana tiene 6, lo que se considera un símbolo de nobleza en la civilización del súcubo maligno. La primera impresión que Infeng tuvo de este individuo racial fue algo así como la diva alienígena de una vieja película, El Quinto Elemento. La música triste de la civilización del súcubo malvado tiene una reputación infame. Infeng no pudo evitar quejarse. De vuelta en Blue Star, cuando fue a Sakura Country para someter al NPC de alto nivel Evil Sound All Ghost, ese anciano usó directamente la música triste de Evil Succubus Sebelesaschen para probar el sentido del ritmo de los jugadores, incluso afirmando que era la música más popular en Evil Succubus Sebelesaschen. Además, a partir de los recuerdos de muchos NPC de alto nivel, Infeng aprendió que la civilización súcubo malvada es una sociedad matriarcal pura. En la civilización del súcubo malvado, el estatus de los hombres está por detrás del de las mascotas. Sin embargo, en otras civilizaciones, muchos hombres disfrutan de buscar mujeres de la civilización súcubo malvada, porque además de que su apariencia es algo diferente a la de las razas humanas típicas, generalmente se ajustan a la estética humana. Buena piel, buena figura, además de no tener necesidad de responsabilidades y no ser pegajosas, hacen que las mujeres de la civilización súcubo malvada sean las más populares en Orderland. Por supuesto, nada de esto tenía nada que ver con Infeng. En la percepción de la sombra original de Infeng, la malvada reina súcubo, cuyo nombre en código es Pabrana, llegó al área número 99 del mundo estelar destrozado a través de una matriz de teletransportación, apareciendo aleatoriamente a más de 1000 kilómetros de Infeng. Cerca de su lugar de aterrizaje había un escuadrón de cría de monstruos del Templo de las Marionetas. Al ver a Pabrana, todos palidecieron de miedo y gritaron Su Majestad, o Maestro del Salón, y luego ofrecieron sus vidas. Sin embargo, Pabrana ni siquiera se molestó en mirarlos. A los ojos de los poderosos maestros del salón, estos jugadores de nivel 70-80 eran como hormigas, indistinguibles entre sí. En cuanto a la esperanza de vida que ofrecían, ni siquiera era tanto como lo que Pabrana podría conseguir cultivando casualmente 2 oleadas de pequeños monstruos en un área de nivel 100 ella misma. Esta malvada reina súcubo era una mujer alta y esbelta, de piel azul pálido por todo el cuerpo, de al menos 2 metros de altura. 6 suaves mechones de cabello azul pálido se extendían desde la nuca hasta la espalda, formando una figura muy artística. Sus ojos también eran azules, y vestía una túnica mágica negra y ajustada que se ceñía a su grácil figura, delineando curvas perfectas. Como flotaba en el aire, sus largas piernas estaban firmemente unidas.
Sobre su hombro izquierdo flotaba un libro mágico de un negro intenso, imbuido de una niebla de energía regular, claramente un armamento divino extremadamente poderoso. Civilización Ilan. Asesino, Sombra 007. ¡Qué interesante! Déjame encontrarte. Los labios de Pabrana se curvaron levemente, revelando una mirada de interés, mientras levantaba su mano y lanzaba una habilidad especial divinidad antisigilo. Dos pupilas de color negro puro se materializaron directamente sobre su cabeza, atrayendo a su vista a todas las unidades encapuchadas de los alrededores. Un simple pequeño asesino de nivel 60, bajo los ojos oscuros de esta reina, seguramente no tendrá donde esconderse. Pabrana estaba extremadamente segura. Porque sus ojos oscuros eran una habilidad que revelaba a la fuerza el sigilo, y era una habilidad especial de divinidad de grado inmortal que consumía 1400 puntos de divinidad. Aunque no era de grado antiguo, en términos generales, 1400 puntos de influencia de divinidad deberían ser más que suficientes para revelar el sigilo de un simple asesino de nivel 60, ¿verdad? Después de todo, incluso si una habilidad de sigilo de nivel 60 fuera una habilidad especial de divinidad de grado antiguo, su influencia de divinidad sería como máximo de 300 a 500 puntos. Y lo que es más, Pabrana sospechaba fuertemente que el asesino de nivel 60, que acababa de someterse a la sublimación, probablemente tenía muy pocas habilidades especiales de divinidad, y mucho menos una habilidad especial de divinidad sigilosa. En resumen, Pabrana estaba 100% segura de que podría encontrar directamente a Sombra 007. Mientras pudiera localizar al objetivo, podría investigar la información del objetivo, e incluso tenía una alta probabilidad de controlar el objetivo con sus métodos, convirtiendo al objetivo en su peón. Pequeño, no sabes nada sobre las potencias de Orderland. Pabrana no pudo evitar reírse. Pero lo que ella no sabía era. Infeng no solo sabía mucho sobre las potencias de Orderland, sino que también sabía mucho sobre ella, la maestra del salón del santuario oscuro. Después de todo, como compañeros maestros de salón, el arcángel Suan la había enfrentado muchas veces. Era innegable que esta reina súcubo malvada era muy fuerte, pero las mismas palabras se aplican a ti, Pabrana. El arcángel Suan, en la tierra sagrada del templo del juicio, después de enviar toda la información de la reina súcubo malvada a Infeng, tomó un sorbo de vino y sonrió levemente. No sabes nada sobre nuestro señor Sombra. Después de activar sus ojos oscuros, Pabrana se apartó rápidamente de su ubicación original, desapareciendo a una velocidad increíblemente rápida, buscando por todo el área número 99 del mundo estelar destrozado. Su velocidad era extremadamente rápida, tanta que los ojos desnudos de los jugadores comunes ni siquiera podían capturar sus movimientos. Pero en la percepción de Infeng, su velocidad todavía era demasiado lenta. ¿Su velocidad de vuelo es de más de 300 kilómetros por segundo? Eso es menos de la mitad del mío, y eso sin ninguna mejora por mi parte. Infeng sintió desde lejos que la reina súcubo malvada estaba corriendo como una mosca sin cabeza en esa área, y ya se había movido activamente hacia su dirección. Pabrana, confiando en su velocidad 1000 veces mayor que la del sonido, tenía la intención de barrer rápidamente toda el área número 99 para encontrar a Infeng. No tenía idea de que desde el momento en que llegó a este lugar, ya se había convertido en la presa de Infeng. Apenas medio minuto después de que Pabrana comenzara su rápida búsqueda, la reina súcubo malvada comenzó a fruncir el ceño ligeramente, porque el rango de detección de sus ojos oscuros se extendía hasta 1000 kilómetros a su alrededor. Sin embargo, después de medio minuto, aún no había encontrado al asesino llamado Sombra 007. ¿Me engañaron? ¿Es esto una trampa? Fue en ese momento. Sintió una sensación escalofriante cuando de repente se dio cuenta de que había recibido daño, sin ninguna advertencia ni efectos especiales. Capítulo 1062. Ridículo. ¿El maestro del templo oscuro murió al instante? Existencia desconocida no se ve afectada temporalmente por la orden propia de muerte a los avanzados. Existencia desconocida no se ve afectada temporalmente por la orden propia de no te atrevas a mirar hacia arriba. Existencia desconocida no se ve afectada temporalmente por el acoso de alto nivel. ¡Ah! Desde la perspectiva de Pabrana, aparecieron una serie de indicaciones del sistema, lo que significa que sus 89 órdenes propias habían sido anuladas por una existencia desconocida. ¿Quién es? Pabrana no pensó inmediatamente que el atacante sería el asesino humano de nivel 60 que acababa de someterse a la sublimación. ¿Me estás tomando el pelo?
Anular las 89 órdenes propias requirió un consumo de 238.965 de divinidad por segundo. ¿Podría un asesino humano de nivel 60 permitirse tal consumo? Entonces Pabrana asumió inconscientemente que había caído en una emboscada, atraída allí por alguien que quería asesinarla. Sin embargo, a pesar de que todas sus órdenes propias fueron anuladas, todavía tenía un efecto de regla de divinidad pasiva. Esto provenía de su linaje, lobo demoníaco celestial oscuro, un linaje exclusivo que solo los maestros de salón del santuario oscuro podían obtener. Debido a su alto rango de linaje, todos sus talentos, habilidades y efectos se consideraban reglas de divinidad. Uno de sus efectos pasivos era: el primer ataque de cualquier enemigo contra ella sería absorbido por el vórtice celestial oscuro. Sin importar el daño que causara, sería completamente inmune. Además, ese daño se almacenaría en el vórtice celestial oscuro, y se desataría en un contraataque junto con su próximo ataque, como se esperaba del maestro del salón del santuario oscuro. Su propio límite de divinidad ha alcanzado realmente más de 74.000. Incluso si el talento línea de sangre solo puede consumir una décima parte del límite de divinidad, que es más de 7.400 de influencia de divinidad, todavía es actualmente más alto que la influencia de divinidad de mi mano de calamidad. Pero afortunadamente, esta cosa solo puede absorber daño una vez. Como era de esperar. Conócete a ti mismo y a tu enemigo, y nunca serás derrotado. El asalto sigiloso de Infeng, después de enterarse de los métodos de Pabrana por el arcángel Xuan, lo dejó sin nada de qué preocuparse. Primero, un ataque normal directo. Menos 3.309 billones, absorbidos. El daño de este ataque normal fue absorbido por la línea de sangre, lobo demoníaco celestial oscuro, de Pabrana, pero lo que siguió inmediatamente fue la explosiva destrucción instantánea de Infeng. Menos 2.149, nivel 20. En esta explosión, se consumieron más de 17 millones de puntos de combo, y esto sin que Infeng acumulara muchos estados beneficiosos. No usó grito de sangre ni desastre mortal. Sin embargo, se benefició de un aumento del 30% de daño contra el sexo opuesto. En resumen, este ataque de Infeng solo podría considerarse un ataque normal, ni siquiera un ataque serio. Pero ya fue suficiente lidiar con Pabrana, el maestro del salón del santuario oscuro. Un golpe y la vida o la muerte se decidía de inmediato. Cuando la barra de salud de Pabrana desapareció instantáneamente, la maestra del salón del santuario oscuro, la reina de la civilización del súcubo malvado, quedó completamente estupefacta. Su velocidad de reacción, por supuesto, no podía ser lenta. Pero ella realmente no había reaccionado inmediatamente para usar sus habilidades después de que Infeng lanzó su primer ataque, porque la velocidad de Infeng era más rápida que la de ella. La velocidad depende de con quién la compares. Si compararas a Pabrana con otros jugadores de Orderland, definitivamente reaccionaría rápidamente. Pero desafortunadamente su oponente era Infeng. Afortunadamente, todavía puedo vivir. Pabrana estaba algo alarmada y aún más convencida de que había caído en una emboscada, preparada por otra figura de nivel maestro del salón de otro santuario. De lo contrario, con sus atributos de defensa sólida, ¿cómo podría un asesino humano de nivel 60 infligirle un daño tan alto? En efecto, ella sabía que el asesino humano de nivel 60 probablemente había usado algún medio para matar instantáneamente la columna vertebral del quinto mundo. El valor del daño no podía ser bajo. Pero hay que saber que la quinta columna mundial no era más que un monstruo, una plantilla voz. Su defensa y reducción de daño eran muy inferiores a las de los jugadores, especialmente a las existencias de nivel maestro del salón. Al igual que Pabrana, su defensa y resistencia elemental, bajo el efecto del 145% de defensa sólida, ya habían superado los 100 millones, con un efecto de reducción de daño de casi 500.000 veces. Además, había más de 20 atributos de reducción de daño, que se acumulaban hasta decenas de millones de veces en reducción de daño. Pero ¿cómo podría ella saberlo? La actual defensa sólida ignorada de Infeng había alcanzado el 125,5%, sin mencionar que Infeng ahora podía lanzar instantáneamente Bone Scrape Blade, eliminando directamente 3 de sus atributos de reducción de daño. Además, el primer ataque normal eliminó otro atributo de reducción de daño, reduciendo directamente su reducción de daño total frente a Infeng a solo decenas de miles de veces. Si Infeng continuaba con ataques normales, su reducción de daño sería aún menor, pero no había necesidad de eso. Porque Infeng no le daría ninguna oportunidad al oponente. Si pudiera matar al instante,
lo haría al instante. ¿Para qué molestarse en quitarse la armadura? Sin embargo, justo cuando Pabrana pensó que aún podía revivir y tenía una oportunidad, escuchó un aviso del sistema. Un ángel de a la muerte te vigila. No puedes revivir. Este mensaje del sistema impactó a Pabrana como un rayo. ¿Ángel a la muerte? ¿No es ese el linaje exclusivo de la diosa de la muerte? No he oído que tenga algún efecto que impida la resurrección. ¿Cómo podía saber que el linaje del ángel ala de la muerte de Infeng era un linaje del ángel ala de la muerte con potencial divino? Lo más crucial fue, si no pudo revivir, ¿no debería haber muerto directamente? ¿Por qué todavía podía escuchar el mensaje del sistema? Pronto obtuvo la respuesta. Porque cuando abrió los ojos de nuevo, descubrió que había llegado a un magnífico y sublime laberinto de jade blanco. ¿Dónde está este lugar? Podría ser un espacio exclusivo de una gran autoridad. Como maestra del salón, Pabrana tenía amplios conocimientos, e incluso había visitado el antiguo campo de batalla varias veces, por lo que había oído hablar de la gran autoridad. Pero esto solo la confundió más. OMS. ¿Quién es exactamente? ¿Para poder matarme al instante y luego trasladarme a este lugar? Si es alguien con una gran autoridad, ¿podría ser solo Sombra 007, de la civilización Ilan? Al pensar esto, Pabrana sintió una sensación de hormigueo en el cuero cabelludo. Al principio pensó que se trataba de una emboscada, pero dentro de Orderland, realmente no podía pensar en nadie que pudiera emboscarla y asesinarla con tanta precisión. Además, dada la situación actual, era muy probable que el oponente poseyera alguna gran autoridad. Pero esto parecía un poco improbable. Debido a que Pabrana tenía 89 órdenes propias, ¿cómo podría un niño de nivel 60 tener un límite de divinidad de más de 200.000? Además, ese fue solo el consumo básico para anular sus propias órdenes. También participó en el desafío de sublimación de la diosa de la indeseabilidad y recibió la mejora de sublimación, lo que provocó que sus órdenes propias consumieran un 75% adicional de divinidad al ser anuladas. Es decir, esto equivalía a un consumo de aproximadamente 418.000 divinidades por segundo. Esto era aún más imposible de lograr para un jugador de nivel 60. Incluso si obtuvo el beneficio de reencarnación de la diosa del amor extremo primero durante el periodo de reencarnación, y anular la orden propia solo requirió consumir una décima parte de la divinidad. Su límite de divinidad no podría ser 41.800, ¿verdad? Pabrana estaba realmente desconcertada. Hasta que, cuando levantó la vista, vio a un asesino humano con alas blancas y negras detrás de él aparecer en la plataforma de jade blanco que tenía delante, usando una máscara blanca pálida, y en el cielo, también había un wyvern de huesos blanco pálido. Sombra 007. ¿Es realmente él? Pabrana quedó atónita al instante. Un pensamiento increíble surgió en su mente. Un tipo que acababa de someterse a la sublimación en realidad mató instantáneamente a una maestra del salón como ella con un solo golpe. ¿Es esto científico? ¿Es esto razonable? Incluso el heredero de la gran autoridad de las brasas de hace 400 años no era ni de lejos tan exagerado. Se dice que cuando ese tipo se sometió por primera vez a la sublimación, todavía era muy discreto. ¿Qué pasa con este asesino de las sombras de la civilización Ilan? Y mi ojo oscuro, con 1400 de influencia de divinidad, no pudo ver completamente a través de su invisibilidad. La batalla entre ambos fue muy corta, tan corto que fue menos que una sola respiración, y el resultado ya había aparecido. Muerte instantánea. La clave fue que ella fue asesinada instantáneamente por un asesino humano de nivel 60. En ese momento, el único sentimiento que quedaba en la mente de Pabrana era, absurdo. Capítulo 1063. Solo porque siempre ha habido una reina, ¿no significa que no puede haber un rey varón? Pensé que había caído en una emboscada y que algún maestro del salón había aprovechado la oportunidad para matarme. Nunca esperé que me matara un pequeño asesino que acababa de sublimarse. Semejante contraste hizo que Pabrana fuera completamente incapaz de aceptarlo. Cuando un asesino de nivel 60 que acaba de sublimarse se volvió capaz de matar instantáneamente a un maestro del salón como yo. Esta reina de la civilización súcubo malvada nunca había imaginado que se encontraría con algo tan escandaloso. Y mucho menos en este mundo planificado. A pesar de que Pabrana había estado en el antiguo campo de batalla varias veces e intercambiado mucha información con maestros del salón de otros mundos planos, nunca había oído hablar de algo así.
Algunos mundos Blueprint también habían visto herederos de gran autoridad. Pero incluso cuando esos herederos de la gran autoridad se sublimaron, era imposible para ellos matar directamente a un maestro del salón, y mucho menos morir instantáneamente como ella ahora. Cuando miró la figura de Yin Feng en la plataforma de jade blanco, con alas blancas y negras detrás de él, de repente se dio cuenta de algo. Esas alas blancas y negras, ¿podrían ser el amor extremo y la pequeña autoridad del no deseo? Esta reina súcubo malvada estaba bien informada. Por supuesto sabía que los dueños de la autoridad menor del Templo del Amor Supremo tenían alas blancas, mientras que los dueños de la autoridad menor del Salón Divino Guyu tenían alas negras. Aunque había muchas alas blancas y negras en este juego abandonado por Dios, cuando las alas blancas y negras se combinaron en una persona, lo primero que pensó Pabrana fue en la diosa extremadamente amorosa Ilainas. Se podría decir que Ilainas, que poseía dos grandes autoridades simultáneamente, es una existencia muy especial en el juego de Dios abandonado. Pero poseer tanto la pequeña autoridad Hiai como la pequeña autoridad de no deseo simultáneamente, esa dificultad no era algo que una persona común pudiera lograr. O mejor dicho, poseer simultáneamente dos autoridades menores era extremadamente difícil. Porque en circunstancias normales, la prueba del Dios antiguo aumentaría en dificultad para los jugadores que poseían otras autoridades menores, y serían mutuamente excluyentes hasta cierto punto. Incluso, es posible que el amor extremo y el sin deseo de este asesino sean más que simples autoridades menores. Cuanto más pensaba Pabrana en ello, más probable le parecía. Después de todo, ¿cómo podría un asesino de nivel 60 con tanta fuerza no poseer una gran autoridad? Si poseyera simultáneamente la gran autoridad del amor extremo y del sin deseo, tenía todo el sentido. Y esta malvada reina súcubo rápidamente pensó más. Sombra 007, ¿creó intencionalmente la situación de hoy, dado su aterrador poder de combate? Probablemente haya muchas personas, como yo, que confiaron en su fuerza para venir a tratar con él. Ahora parece que fui realmente demasiado ingenuo. Pabrana sabía que hoy su vida terminaría allí. Lo único que pudo hacer a continuación fue, después de que Yin Feng mató instantáneamente a la reina súcubo malvada, la envió inmediatamente a la tierra del juicio. Justo cuando Pabrana se despertó, miró a su alrededor y quedó completamente confundida y sorprendida. Yin Feng estaba comprobando la divinidad necesaria para juzgar a esta reina. En efecto, después de comprobarlo, Yin Feng sintió un poco de dolor de cabeza. Porque juzgar a esta reina de la civilización del súcubo malvado en realidad requería consumir 715.000 puntos de divinidad. Cuando juzgué a Wei Chen antes, solo consumí un poco más de 40.000 divinidades. Pero eso fue porque Wei Chen estaba en una plantilla de NPC en ese momento. Fue después del juicio, cuando fue expulsado de la tierra del juicio, que pudo volver a ser un jugador. Naturalmente, Yin Feng no podía producir 715.000 puntos de divinidad a la vez. Pero afortunadamente, el juicio no requirió que toda la divinidad consumida fuera extraída de una vez, a diferencia de otros asuntos. Yin Feng lo había intentado antes. Siempre que la divinidad consumida para el juicio estuviera dentro de 10 veces su límite de divinidad, podría completar el juicio reponiendo continuamente la divinidad. Sin embargo, la cantidad de divinidad consumida también significa que los beneficios de juzgarla serán muy altos. Después de todo, ella es una existencia de nivel maestro de salón. Antes de que la civilización Ilan sublimara, al tratar con PNJ de alto nivel, debían ser juzgados para restaurar su estatus de jugador de nivel 100, pero el mismo objetivo solo podía ser juzgado una vez. Yin Feng se sintió un poco incómodo al pensar en esto. Esta fue la razón por la que los NPC de alto nivel de la civilización Ilan colectivamente no pudieron aumentar mucho el límite de divinidad de la espada del juicio. Porque al momento de juzgarlos, los oponentes eran solo plantillas de NPC de nivel 50, y su poder de combate era mucho más débil que el de las verdaderas potencias de Orderland. Pero ahora era diferente. El cielo es el límite. Con solo elegir cualquier Hallmaster se podrían obtener ganancias enormes. Y lo que Yin Feng necesitaba consumir. Incluso más de 700.000 puntos de divinidad eran solo un poco más de 3,5 millones de años de vida útil para Yin Feng, y esta vida útil ya era insignificante para él. Primero juzga, luego decide cómo tratarla después del juicio. Yin Feng tomó su decisión. Después de todo, después del juicio, él sería capaz de entender los recuerdos pasados de la reina súcubo malvada, y dado que esta reina había estado en el antiguo campo de batalla muchas veces,
además de aprender sobre su pasado, también debería ser capaz de obtener mucha información sobre otros mundos planos. Sin embargo, justo cuando Yin Feng estaba a punto de juzgar, vio a la malvada reina súcubo, con su piel azul claro, inclinarse de repente ligeramente hacia él, luego levantó sus suaves manos azules, desatando las cintas que ataban sus 6 cabellos, en forma de tentáculos, dejando que esos 6 cabellos cayeran sobre su pecho. Basándose en su conocimiento de los NPC de alto nivel, Yin Feng sabía que en la civilización del súcubo malvado, si una persona le hacía esto a otra, significaba sumisión. Y en esta situación, una mujer de la civilización súcubo malvada sometiéndose a un hombre era realmente muy raro. Porque en la civilización súcubo malvada, el estatus de las mujeres era naturalmente extremadamente alto, incluso si no podían derrotar a un hombre, era imposible para ellas actuar de esta manera. Mi rey. Pabrana en realidad hablaba el idioma común de la civilización Ilan, que era el idioma del clan estelar más utilizado. Estaba claro que para hacerse amiga de la civilización Ilan, esta reina había hecho un gran esfuerzo. Es bien sabido que en nuestra civilización del súcubo malvado, solo hay reinas, nunca reyes. La malvada reina súcubo levantó la cabeza y miró respetuosamente a Yin Feng, pero desde que has aparecido, un rey no es imposible. Yin Feng tampoco esperaba que esta reina súcubo malvada se rindiera tan decisivamente. Osirio, ¿qué te parece? Yin Feng miró al rey Wyvern de espada de hueso que estaba a su lado. Jeje, mi consorte dragón. Este tipo aún babeaba cuando de repente escuchó a Yin Feng preguntar, y se sobresaltó de inmediato, mirando a su alrededor. Estoy aquí, jefe, ¿qué quiere decir con, qué piensa? Su subordinado cree que el dios dragón devastador es realmente bueno. Olvídalo, este dragón es inútil. Yin Feng presionó su cabeza hacia abajo y, sin responderle a la reina súcubo malvada, comenzó directamente el juicio. Cuando comenzó el juicio, todos los recuerdos de la reina súcubo malvada desde su nacimiento hasta el presente se desplegaron ante Yin Feng como un pergamino. Capítulo 1064. El don de la oscuridad. El límite superior de la divinidad se ha disparado. Impresionante. Este no es el recuerdo de una persona común y corriente. Este es el recuerdo de un maestro del salón, e incluso para Yin Feng, es bastante valioso. Yin Feng ya estaba bastante familiarizado con la Tierra de la Orden. Pero Yin Feng todavía no estaba muy familiarizado con el cielo supremo y el antiguo campo de batalla. De los recuerdos de estas potencias del maestro del salón, pudo obtener información importante sobre el antiguo campo de batalla, e incluso sobre el cielo supremo. Porque en el camino hacia el antiguo campo de batalla a través de la puerta del tiempo y el espacio, en ese barco del templo del tiempo, uno también podía ver algunas potencias del cielo supremo. Aunque desde la perspectiva de un maestro del salón, era casi imposible ver a través de las habilidades y métodos de esas potencias del cielo supremo, no había daño en ganar más experiencia. Pabrana nació en la civilización del súcubo maligno, que había sido sublimada hacía mucho tiempo. En aquel entonces, la civilización del súcubo maligno ya se encontraba entre las 36 mejores de la Tierra de la Orden. Aunque no era nada para las civilizaciones de élite, era considerada líder en toda la Tierra de la Orden. Antes de transferirse y despertar su talento, sus padres le pidieron que estudiara música vocal. Esto le dio a Pabrana grandes logros en la música Yin. Rápidamente se convirtió en una celebridad menor muy conocida en la civilización del súcubo malvado. Pero lo que ella nunca esperó fue que cuando tenía 14 años, en realidad despertó un talento mítico, el saqueo oscuro. El efecto pasivo de este talento era que una vez que un objetivo era atacado por ella, caía en el estado don oscuro, perdiendo sus 5 sentidos por un corto periodo de tiempo. Este efecto solo puede considerarse medio. Pero el punto más crucial era que si un monstruo en estado regal oscuro era asesinado, obtendría el doble de botín. Si un jugador en el estado don oscuro fuera asesinado, sacaría permanentemente una habilidad de la más alta calidad. Claro que había un límite en la cantidad de habilidades que se podían saquear, se podía saquear una habilidad más cada 5 niveles. Con el nivel máximo actual de 100, podía saquear un total de 20 habilidades de otros jugadores. Además, las habilidades innecesarias podrían descartarse directamente y ella podría volver a matar personas para saquear. En este momento, la razón por la que Yin Feng estaba tan concentrado en este talento era, por supuesto, porque este talento le era útil. Los monstruos asesinados en el estado, regalo oscuro, arrojarán el doble de botín. No especifica quién los mata. En otras palabras, si la hago salir y matar monstruos conmigo,
que ataque a cada monstruo primero para ponerlos en el estado de don oscuro. Entonces los mato, y finalmente, con el ojo de la codicia, no se duplicarían nuevamente mis ganancias. Actualmente, el ojo de la codicia de Infeng ya podría proporcionar directamente 50 veces más botín. Si se duplicara otra vez, ¿no sería eso 100 veces? Este es un buen talento. Así que Infeng se preocupó específicamente por si este talento requería que la propia reina súcubo malvada los matara. Rápidamente confirmó que el doble botín del regalo oscuro realmente no requería que ella los matara personalmente, porque después de despertar este talento, fue inmediatamente reclutada por la entonces reina de la civilización súcubo malvada, convirtiéndose en la mascota del equipo. Cada vez que se encontraban con un jefe, dejaban que Pabrana lo tocara primero, y luego el equipo mataba al monstruo. Vale la pena mencionar que debido a que su talento era solo mítico, cuando se enfrentaba a voz superiores a mítico, el efecto del talento se veía disminuido. Para los jefes de grado antiguo, el efecto solo aumentó la obtención de botín en un 70%, no el doble. Para los jefes de grado inmortal, el efecto solo aumentó la obtención de botín en un 40%. Finalmente, para los jefes de grado All Days, solo aumentó la obtención de botín en un 10%, lo que fue equivalente a un premio de consolación. Pero aún así, innumerables personas todavía anhelaban su talento. Afortunadamente, con la protección de la malvada reina súcubo, su vida era bastante estable, de lo contrario, probablemente habría sido arrebatada por algunas potencias masculinas de otras civilizaciones hace mucho tiempo. Incluso dentro de la civilización súcubo malvada, muchos hombres la codiciaban y estaban muy interesados en ella. Pero en la civilización de los súcubos malvados, los hombres carecían de estatus. Con la protección de la reina súcubo malvada, Pabrana estaba a salvo. Con el tiempo, influenciada por su entorno, la visión y el conocimiento de Pabrana se hicieron cada vez más amplios. Su poder de combate también se hizo cada vez más fuerte bajo el cultivo de la reina. Cuando tenía 18 años, ya había alcanzado el nivel 70 y había matado a muchos criminales masculinos capturados por la malvada reina súcubo. Esos criminales, uno por uno, tenían un poder de combate formidable. Después de ser asesinada por Pabrana, las habilidades que saqueó también fueron bastante poderosas, incluidas muchas habilidades especiales de divinidad de grado inmortal y de grado antiguo, y ni siquiera eran sus propias habilidades profesionales de tipo mágico. Esto hizo que su estilo de lucha se volviera inquietante e impredecible. En aquel entonces, ningún jugador de su nivel en toda la Tierra de la Orden era su oponente. Incluso se podría decir que ella era una existencia invencible al mismo nivel. Posteriormente, continuó creciendo bajo la protección de la reina súcubo malvada. Justo al alcanzar el nivel 100, la antigua reina de la civilización súcubo malvada, como maestra del salón del templo Tianu, ascendió al cielo supremo. A partir de entonces, Pabrana heredó el puesto de reina súcubo malvada y rápidamente se convirtió en la maestra adjunta del salón del santuario oscuro. Hoy, el antiguo maestro del salón del santuario oscuro ha fallecido, y Pabrana ha heredado naturalmente el puesto. Su poder de combate personal se encuentra entre los 100 mejores de toda la orden. El poder de combate de esta reina realmente no es débil. ¿Y ella solo puede estar entre los 100 mejores en la Orden de la Tierra? Parece que el poder de combate de Xuan es más fuerte de lo que imaginaba. Infeng reflexionó interiormente. La composición del poder de combate de los jugadores de God Forsaken Game no se trata solo de atributos, sino también de talentos, efectos de equipo, divinidad, orden propia, etc. Los atributos cuatridimensionales de Pabrana superaban ligeramente los 400.000. Desde esta perspectiva, parecía apenas inferior a Xuan. Pero en términos de poder de combate específico, la brecha todavía era un poco grande. De los recuerdos de Pabrana, Infeng también vio que tuvo muchos enfrentamientos con otros maestros de salón. Resultó que las batallas entre maestros del salón no eran tan simples. Básicamente, el límite superior de divinidad no podía seguir el ritmo de la cantidad de orden propia. Siempre había algunas orden propia que el oponente no podía contrarrestar. En tales casos, la inteligencia se convertía en el arma más importante. Uno tenía que decidir cómo tratar con otros maestros del salón basándose en la orden propia que no podía ser contrarrestada. Por lo tanto, en la Tierra de la Orden, los maestros de salón generalmente mantenían una relativa paz entre ellos. Porque en circunstancias normales era muy difícil hacerle algo al oponente. Por eso, cuando toda la orden de Pabrana fue contrarrestada por Infeng, surgió una inexplicable sorpresa en su corazón. Porque en toda la Tierra de la Orden,
Ella nunca había visto a nadie que pudiera contrarrestar toda su propia orden hasta ahora. En solo 3 minutos. Yin Feng terminó de leer todos los recuerdos de esta reina súcubo malvada, conociendo su personalidad y hábitos como la palma de su mano, incluso mejor que ella misma. En ese caso, puedo hacer que me siga a todas partes de ahora en adelante. Yin Feng pensó con los ojos entrecerrados. Al moler monstruos y voz, él podía hacer que ella atacara al monstruo primero, y luego Yin Feng lo remataría, lo que resultaba en una ganancia 100 veces mayor. Aunque esta reina no encajaba con la estética de Yin Feng, pero desde una perspectiva artística, su apariencia y aspecto eran bastante agradables a la vista, era solo que ella era un poco diferente de la raza humana pura. Otro punto importante era que el pasado de esta reina súcubo malvada estaba muy limpio, sin relaciones privadas extrañas, lo que significaba que no habría problemas inexplicables. Justo cuando Yin Feng terminó de leer sus recuerdos. Este juicio finalmente terminó. Juzgaste a Pabrana, LV100. Los atributos básicos de espada del juicio aumentaron en un 11,95%. El límite superior de divinidad de espada del juicio aumentó en 1195 puntos. ¡Ah! Altísimo. Impresionante. Capítulo 1065. ¿Necesitas que te cante una canción? Yin Feng miró la espada del juicio en su mano. Su límite de divinidad ya había alcanzado los 6088 puntos, y sus atributos base ya eran bastante impresionantes. Esta arma exclusiva por sí sola añadió 31.804 puntos a todos sus atributos, y su tiempo de reutilización, velocidad de ataque y corrección de golpe también alcanzaron el 31.804%. Esta arma ya tenía atributos superiores al equipo completo de otros jugadores del mismo nivel. Esta potencia de nivel maestro de salón solo se encuentra entre los 100 mejores en la Tierra de la Orden, y un solo juicio produce resultados tan altos. Entonces 10.000 puntos no serían fáciles para mí. De hecho, las sentencias posteriores producirían rendimientos decrecientes. Pero no importa cuánto disminuyera, incluso si fuera varias o docenas de veces, alcanzar un límite de divinidad de 10.000 puntos para la espada del juicio en la Tierra de la Orden era absolutamente alcanzable. Yin Feng levantó la mano y liberó a Pabrana del espacio de juicio de la reencarnación. Esta malvada reina súcubo había vivido durante más de 200 años, pero en el espacio del juicio, el único castigo que recibió fue el confinamiento, no hubo otros castigos severos, como ser arrojada a una montaña de cuchillos o a una olla de aceite. Estaba claro que si se tratara de otras potencias de nivel maestro de salón que hubieran cometido actos más malvados, el límite de divinidad que Yin Feng podría obtener sería aún mayor. Por supuesto, esto no significaba que Pabrana no hubiera matado a nadie. Por el contrario, habiendo crecido en la civilización de la sublimación y habiendo pasado más de 200 años en la Tierra de la Orden, como una potencia de nivel maestro del salón, matar era algo completamente común para ella. Sin embargo, al examinar sus recuerdos, Yin Feng descubrió que la personalidad de esta reina súcubo malvada era algo similar a la suya. En opinión de Yin Feng, todas las personas que ella había asesinado eran personas que merecían morir. Asa Sisi me recordó antes que si el pecador que juzgo es malvado o no se basa enteramente en mi intención subjetiva. Como heredé la alta autoridad del juicio, entonces el bien y el mal son definidos por mí. Por lo tanto, después del juicio, cuanto menos malvada sea una persona, más se alinean sus acciones con mis propios valores. Esto también le permitió a Yin Feng determinar si el objetivo después del juicio podía conservarse para su propio uso. Actualmente, parecía que esta reina súcubo malvada era bastante buena. Al menos su talento fue útil para Yin Feng, y también era una maestra del salón del santuario oscuro. Con respecto al santuario oscuro, Yin Feng se había encontrado con algunas cosas antes. El antiguo dios adorado por el santuario oscuro es la bruja oscura. El guardián de la tercera etapa del camino al fin, el rey demonio, Sifang Yumie, era un subordinado de la bruja oscura. Pensando en ese tipo, Yin Feng recordó la tarea que el rey demonio le dio en ese momento, diciendo que su hija había sido petrificada en el cielo supremo y pidiéndole que la despetrificara. ¿Quién sabe quién petrificó a su hija? ¿Cómo voy a despetrificarla? Yin Feng negó con la cabeza y continuó desestimando el asunto. Pabrana acababa de darse cuenta de que estaba confinada. En una oscuridad total, no podía emitir ningún sonido, sentir ningún objeto, oler ningún aroma ni oír ningún movimiento. Fue como si hubiera sido afectada por su talento, Dark Plunder, y hubiera caído en la oscuridad. Siempre encierran a los criminales.
¿Ahora me toca a mí estar encerrado? Pabrana sonrió con amargura para sí misma. Actualmente no sabía nada de esa sombra 007, y no entendía por qué, cuando quiso rendirse, la otra parte la encerró. Este espacio. Después de todo, ¿de qué antiguo dios era este el espacio? Aunque conocía el espacio independiente de la gran autoridad, no sabía mucho sobre él. Ella solo se enteró de ello cuando se comunicó con otros poderosos maestros del salón más antiguos en el antiguo campo de batalla, pero en realidad nunca lo había encontrado. De repente, sus ojos se iluminaron y se encontró nuevamente en el laberinto de jade blanco. La voz de un asesino humano descendió desde la plataforma de jade blanco, su voz indiferente, y estaba hablando el idioma de la civilización súcubo malvada. In Feng solo había revisado los recuerdos de Pabrana una vez, y naturalmente aprendió su lenguaje. Ya te maté una vez. Puedo controlar completamente tu paradero y tu vida. No te preocupes, mientras seas obediente, no solo no te haré nada a ti ni a tu civilización, sino que también te daré algunas recompensas, como semilla de talento. Para lograr ese objetivo fue necesario utilizar tanto la zanahoria como el palo. Confiar únicamente en amenazas tal vez no logre que la otra parte obedezca. Pero si hubiera beneficios que obtener, sería diferente. Como se esperaba. Al escuchar las palabras de In Feng, una mirada de sorpresa apareció en los ojos de Pabrana. Semilla de talento. Cuando una civilización experimenta la sublimación, el aspecto al que las potencias de la Tierra de la Orden prestan más atención es la semilla de talento. Incluso los maestros de salón más poderosos necesitaban con urgencia la semilla de talento. Por ejemplo, Pabrana, qué maravilloso sería si su talento mítico pudiera mejorarse aún más. Antes de esto, ella no había estado sin semilla de talento. Durante el tiempo que siguió a la anterior reina súcubo malvada, había recibido cientos de semillas de talento como recompensa, pero desafortunadamente, su talento no había podido mejorar. Esto también fue algo que la anterior reina súcubo malvada lamentó mucho. Después de todo, la mejora del talento de Pabrana también traería grandes beneficios a la reina anterior. Así es. La civilización Ilan acaba de experimentar la sublimación, debe haber una ola de semilla de talento. Pabrana no pudo evitar adivinar cuántas semillas de talento negociables había obtenido la sombra 007 frente a ella. Después de obtener la semilla de talento vinculada, ¿su talento también mejoró? Al pensar esto, Pabrana sintió aún más que el asesino humano frente a ella era insondable y tenía un potencial ilimitado. Originalmente, ella ya había seguido voluntariamente a In Feng. Ahora sentía aún más que seguir esto. Era absolutamente correcto. Después de todo, incluso con sus experiencias en el antiguo campo de batalla, nunca había visto una existencia con mayor potencial que esta. Esto también significaba que este asesino humano tenía la oportunidad de ir al cielo supremo y competir con los mejores jugadores del juego abandonado por Dios. Tal vez. Quizás incluso sea más fuerte que ese grupo de jugadores. Originalmente planeé investigar la situación primero y luego considerar si me aliaría con Ilan o con Estrella Azul. Pero ahora parece que no hay necesidad ni oportunidad de elegir. Pabrana suspiró para sí misma. Entonces se arrodilló ante In Feng. Mi rey, su subordinado está dispuesto a obedecer órdenes. Necesita que cante una canción para usted. Al oír esto, In Feng se puso inmediatamente alerta. No, estamos del mismo lado, no empieces a cantar. A través de los recuerdos de Pabrana, In Feng tenía muy claro cuán poderosa era la música yin de la civilización súcubo malvada. Tomarla como subordinada estaba bien. Cantar fue demasiado. Quédate aquí por ahora, espera mis órdenes. In Feng agitó rápidamente su mano, arrojando temporalmente a esta reina súcubo malvada al espacio oscuro junto a él, y luego abandonó la tierra del juicio. En tan solo unos minutos, el área número 99 del mundo estelar destrozado, ya estaba llena de presas. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1066. ¿Acciones separadas? ¿Te satisface? Justo cuando In Feng regresó al mundo de la estrella destrozada, dos poderosos enviados divinos del Templo de los No Muertos, enviados por Dead Soul Son, ya habían llegado al área número 99. Estos dos enviados divinos, uno masculino y otro femenino,
El hombre era de la civilización golem de piedra, todo su cuerpo estaba compuesto de piedra, aunque se presentaba en una forma humanoide, que era una pose que adoptaba, su verdadera forma pertenecía a una civilización alienígena. La mujer, por otro lado, era una mujer de la raza demoníaca extremadamente demacrada, con mejillas hundidas y ojos blancos como el hueso, lo que la hacía parecer aterradora. El nombre en clave del hombre era 100.000 toneladas, y el nombre en clave de la mujer era Mar de Hueso Blanco. Ambos eran potencias de nivel máximo 100 de la Tierra de la Orden. Cuando llegaron al área número 99 del mundo de la estrella destrozada, inmediatamente levantaron las manos y saludaron. Convocaron a sus respectivas criaturas no muertas. Ambos poseían la pequeña autoridad de los no muertos. Varias invocaciones de no muertos hechas de huesos blancos aparecieron a su alrededor, y 100.000 toneladas, incluso tenía un talento legendario. Mientras sus invocaciones de no muertos estuvieran presentes a su alrededor, estaría en un estado invencible. Además, cuanto más invocaciones propias tenía cerca, más daño podía infligir. Aunque solo eran enviados divinos, cuando estos dos se unieron en la Tierra de la Orden, incluso una potencia de nivel maestro del salón los encontraría difíciles de tratar. Stone, tú ve al norte, yo iré al sur, nos separaremos. La demacrada mujer de la raza demonio, Mar de Hueso Blanco, ordenó con una voz algo ronca, su rostro marchito incluso tenía cuernos de demonio de color blanco hueso. Está bien, sí. 100.000 toneladas tardó un poco en reaccionar, pero aún así levantó su brazo de piedra, con la intención de dirigirse al norte con su invocación. Pero justo entonces, de repente aparecieron luces de cuchillas invisibles a su alrededor. Antes de que ambos pudieran reaccionar, se quedaron atónitos al descubrir que todas las invocaciones de no muertos que acababan de invocar habían sido aniquiladas. El siguiente instante. Partir. Como desees. En apenas 1.000 kilómetros, Yin Feng había llegado en un instante, y la espada de sombra mágica que arrojó casualmente eliminó todas las invocaciones de no muertos en el campo. Cada una de estas invocaciones de no muertos tenía varios cientos de miles de millones de salud, pero a los ojos de Yin Feng, se rompieron con un toque. Para ser justos, el número total de estas invocaciones de no muertos fue de varios miles, cubriendo prácticamente el cielo y la tierra, y muchas vinieron con efectos de aura, efectos pasivos, efectos de mejor activos, etc. Que los herederos de la autoridad menor del templo de los no muertos se convirtieran en un ejército por su cuenta no era ninguna broma. Pero estas mismas invocaciones de no muertos fueron aniquiladas instantáneamente por Yin Feng. Y, inmediatamente después, dos cortes cayeron directamente en los cuellos de Handrit Sausen Tons y Wittebone Sea. Las 77 órdenes propias del primero y las 79 órdenes propias del segundo fueron anuladas simultáneamente por Yin Feng. Las cabezas del hombre de piedra y de la demacrada mujer demonio volaron instantáneamente. Un segundo estaban diciendo sepárense. Al segundo siguiente sus cabezas habían desaparecido. Aunque los objetivos con una autoridad menor no pueden ser tratados usando una autoridad menor, lo que Yin Feng poseía era una gran autoridad. Además, la autoridad de prueba surte efecto en el oponente después de que es asesinado. Como los oponentes ya estaban muertos y enviados a la tierra del juicio, Yin Feng podía hacer lo que quisiera. Tierra del juicio. 100.000 toneladas y Mar de Hueso Blanco fueron enviados juntos, luciendo desconcertados mientras observaban sus alrededores. ¿Qué está sucediendo? La notificación de mi sistema decía que fui asesinado por una entidad desconocida, y el daño recibido fue daño de nivel superior. Wittebone Sea recordó ese instante, y su cuerpo demacrado se sintió aún más frío. Y 100.000 toneladas de la civilización del golem de piedra fue un poco lento. ¿Matado? No, demasiado. Sí, BLE. Mar de Hueso Blanco casi muere de ira. ¿Ya los habían aniquilado y todavía decía que era imposible? Tu cabeza no es puntiaguda, ¿verdad? En ese momento apareció Yin Feng. Sin más preámbulos, los juzgó de inmediato. Juzgaste, Mar de Hueso Blanco, NVL 100. Los atributos básicos de Espada del Juicio aumentaron en un 422%. El límite de divinidad de Espada del Juicio aumentó en 422 puntos. Has juzgado 100.000 toneladas, NVL 100. Los atributos básicos de Espada del Juicio aumentaron en un 178%. El límite de divinidad de Espada del Juicio aumentó en 178 puntos. Muy bien,
Los dos enviados divinos del Templo de los No Muertos se combinaron para sumar 600 puntos de límite de divinidad, lo que elevó el límite de divinidad de la espada del juicio de Infeng a 6.688 puntos. Parece que el deterioro es bastante severo. Esta mujer de la raza demonio parece un poco pervertida, disfruta atormentando a los hombres. Debido a esto, los pecados del mar de hueso blanco fueron profundos, otorgando un mayor límite de divinidad al juicio. En cuanto a 100.000 toneladas, de la civilización golem de piedra, era un tipo similar a un fanático de las artes marciales, que rara vez se involucraba en conflictos con otros, siempre enfocándose en su propia mejora. Incluso en la opinión de Infeng, no había cometido ninguna transgresión importante. En ese caso, Infeng agitó su mano y arrojó directamente a la mujer de la raza demonio, mar de hueso blanco, a la ilusión kármica de la montaña de espadas y la olla de aceite. Actualmente, Infeng todavía estaba usando los castigos basados en plantillas proporcionados por la espada del juicio. Sin embargo, en realidad, con su divinidad actual, ya podía modificar libremente algunos castigos, pero consumiría mucha divinidad, por lo que no había necesidad inmediata. 100.000 toneladas, vete rápido, no te mataré. Infeng disfrazó su voz como la de una mujer, liberando 100.000 toneladas de la civilización golem de piedra mientras transmitía el mensaje a su oído. La razón por la que lo dejaron ir. Está claro que Infeng tenía intención de jugar a largo plazo. A través de la observación de la memoria, ambos fueron enviados por el maestro adjunto del Salón del Templo de los No Muertos, Dead Soul Son, para investigar la situación. Entonces, al dejar que este tipo regresara e informara la situación, Infeng podría localizar con precisión la ubicación de Dead Soul Son. De memoria, la reacción de este jugador de la civilización Stone Golem era un poco lenta, lo que también era debido a su talento racial. Velocidad de reacción más lenta, pero mayor durabilidad, con una resistencia promedio al daño docenas de veces mayor que la de los jugadores humanos. Hasta ahora, 100.000 toneladas, ni siquiera se había dado cuenta de lo que había sucedido antes de que Infeng lo matara, lo juzgara y lo liberara. Unos segundos después, 100.000 toneladas de la civilización golem de piedra aparecieron en el lugar donde había descendido al mundo estelar destrozado. Se rascó la cabeza lentamente, mirando a su alrededor. Blanco, hueso, mar, ¿dónde? Parece que ella murió. Parece que escuché una advertencia. Es hora de ir, regresar e informar. No importaba lo lento que fuera 100,000 tons, sabía que ese no era el lugar donde debía estar. Lentamente sacó una piedra de teletransportación y eligió teletransportarse de regreso. Y Infeng, habiendo ya juzgado y liberado 100.000 toneladas, podía rastrear sus movimientos en cualquier momento. Aparte de eso, ¿por qué hay también una mujer del Templo del Sueño? Podría ser esa la doncella espíritu blanco que originalmente custodiaba el templo con Zhao Wei. La percepción de sombras original de Infeng se extendió, sintiendo que una doncella espírite blanca, cuyo nombre en código era He, también había llegado a este mundo estelar destrozado. Ella solo tenía nivel 72, pero se atrevió a venir a esta área. Zhao Wei, que custodiaba el templo con ella, es actualmente testigo de la herencia de la autoridad de la ilusión. Este espíritu blanco Hie perdió la oportunidad de convertirse en testigo porque fue a la civilización demonio para ver hombres guapos. ¿Ahora quiere hacerse amiga del genio más importante de la civilización Youlan? Infeng vio las intenciones de la otra parte de un vistazo. Capítulo 1067. Ha hecho tantas cosas malas. Este viejo es muy malo. Por supuesto, el actual mundo estelar destrozado no es un lugar donde una pequeña hada de nivel 70 más pueda venir. El esprite blanco acompañante Hie era una anciana hada con una túnica roja, que provenía del clan del Hada Roja. Por coincidencia, Infeng también conocía a esta anciana hada roja. Conocida como la abuela Tanua, era una poderosa persona del Templo del Sueño. Aunque aún no había alcanzado el puesto de emisaria divina, ya era candidata a la siguiente, y su poder de combate era innegable. Normalmente, en la civilización de la sublimación, las personas mayores rara vez aparecían. Esto se debe a que los jugadores recién nacidos despiertan sus talentos y obtienen profesiones entre los 14 y 20 años. Después de eso, siempre que tengan suficiente vida útil, su apariencia no cambiará mucho. Pero eso no significa que no aparezcan nuevas personas mayores. Porque en Orderland, el Templo del Tiempo todavía existe. Si uno provocara a un individuo poderoso del Templo del Tiempo, no sería imposible que se convirtiera en un anciano o una anciana. Tanua abuela,
Jie. La percepción de sombras original de Yin Feng sintió la llegada de estos dos y se burló por dentro. Como miembros del Templo del Sueño, ¿qué estaban haciendo en el mundo de la estrella destrozada en ese momento? Yin Feng, por supuesto, lo sabía. Antes de que el hada púrpura Zhao Bei se convirtiera en su testigo, la abuela Tanua siempre había tenido a Zhao Wei en la mira, haciéndola hacer todo el trabajo sucio y agotador, e incluso tratando de emparejarla con jóvenes maestros de otros clanes de hadas. Y después de que Zhao Wei se convirtió en testigo, la vida de Tanua Granny naturalmente se volvió difícil. Zhao Wei ni siquiera necesitó actuar personalmente. En el Templo de los Sueños, muchos individuos de alto rango comenzaron a aislar directamente a la abuela Tanua, asignándole tareas sucias y agotadoras, e incluso algunas peligrosas. Bajo tal objetivo, la abuela Tanua llegó al mundo estelar destrozado. ¿Podría ser que ella quería encontrar al supergenio de la civilización Youlan y buscar refugio? En ese caso, entonces la abuela Tanua y el hada Jie realmente merecían morir. Ahora estaba claro que la gran autoridad hechizante fue heredada por un supergenio de la civilización de la Estrella Azul. Y sin embargo, estos dos miembros del Templo del Sueño vinieron en secreto a buscar herederos de otras grandes autoridades. Eso fue demasiado atrevido. Por supuesto, la abuela Tanua y la doncella hada Jie no vinieron en sus verdaderas formas, ya que ambas eran miembros del Templo del Sueño y naturalmente conocían algunas técnicas de hechicería y disfraz. A primera vista, la pareja joven y anciana parecían dos jóvenes doncellas. Pero este disfraz fascinante podría engañar a otros, pero no a Yin Feng. Hay que saber que Yin Feng era el dueño de la gran autoridad hechizante, el creador en este sentido, capaz de ver a través de cualquier disfraz hechizante y no afectado por ningún efecto mental, para que pudiera ver instantáneamente sus verdaderas identidades. En cuanto al propósito de su visita, Yin Feng, por supuesto, era demasiado perezoso para preguntar. De todos modos, siempre que los matara, lo sabría al revisar sus recuerdos durante el juicio. La abuela Tanua y el esprite blanco Jie llegaron juntos al área número 99 del mundo estelar destrozado. Fueron teletransportados aleatoriamente a una cadena montañosa continua, rodeada de robustos árboles gigantes cuyas ramas cubrían el cielo, bloqueando incluso la luz del sol de Orderland. Esta anciana gastó una fortuna para comprar este amuleto de evolución, que puede evolucionar criaturas demoníacas de plantilla voz en 2 grados, hasta el grado inmortal. La abuela Tanua, transformada en una joven belleza, sacó un amuleto de evolución de grado inmortal de su mochila. Wite Sprite Jie la siguió, mostrando claramente algo de nerviosismo. Después de todo, esta acción podría muy probablemente afectar todo su futuro. Primero encontremos un jefe mítico. La abuela Tanua guió a la doncella hada Jie, cerrando los ojos con calma y comenzando a usar una habilidad especial para buscar criaturas demoníacas y jugadores circundantes. Pero de repente, la abuela Tanua sintió como si una presencia muy rápida se acercara a ella desde muy lejos. OMS. No es bueno. La abuela Tanua de repente abrió los ojos, aparentemente queriendo lanzar alguna habilidad, pero ya era demasiado tarde. No podía ver la figura de Yin Feng. Tampoco pudo ver los efectos de la habilidad de Yin Feng. Ella solo confiaba en un método especial, un método de detección basado en mecanismos que podía detectar la cantidad de formas de vida a su alrededor, algo que ni siquiera la invisibilidad podía evitar. Ella podía sentir cuántas formas de vida existían en diferentes rangos a su alrededor. El principio era algo similar al del ultrasonido, pero no idéntico. 5 metros, 10 metros, 50 metros, 100 metros, 500 metros, 1000 metros. La abuela Tanua podía sentir la cantidad de formas de vida a cada distancia. Entonces, aunque no podía ver a Yin Feng, podía percibir que una forma de vida se acercaba extremadamente rápido. Cuando llegó a su rango de detección más lejano de 100 kilómetros, no le prestó mucha atención, ya que había demasiadas criaturas demoníacas y formas de vida dentro de ese rango. Pero muy rápido, 50 kilómetros, 10 kilómetros, 5 kilómetros. Como el número de formas de vida dentro de su rango de percepción cambió rápidamente en apenas 0,01 segundos, Tanua Granny reaccionó, pero ya era demasiado tarde. En el último momento, su detección mostró que a 5 metros de ella, había 2 formas de vida. Pero además de la doncella hada Jie, los alrededores estaban vacíos. ¿De dónde vino la otra forma de vida? Antes de que Tanua Granny pudiera lanzar una habilidad, su visión se volvió negra. La doncella hada Jie, que estaba a su lado, estaba, por supuesto, igual. Yin Feng ni siquiera usó algo como destrucción instantánea,
Un ataque normal simple y sin adornos mató instantáneamente a la pareja vieja y joven en el acto. Entonces, los envió directamente a la tierra del juicio. Juicio. Dios mío. Esta abuela Tanua realmente cometió muchos males. Cuando Infeng revisó sus recuerdos durante el juicio, no pudo evitar exclamar con asombro. Como una vieja malvada de los cuentos, esta vieja bruja cometió todo tipo de maldades, incluso obligar a personas buenas a prostituirse se consideraba algo menor. Solo porque el hada Sao Bei era la princesita del clan del hada púrpura, su destino no fue del todo miserable. Y esto hizo que Infeng sintiera que los ingresos del juicio que este veterano le traerían no serían demasiado bajos. Aunque el poder de combate de la gran Itanua no era tan fuerte como el de las recientes 10.000 toneladas. Su personaje era simplemente demasiado problemático. ¿Por qué la abuela Tanua, nacida en la civilización de la sublimación, se encuentra ahora en un estado tan antiguo? Fue por algo que hizo que involucró al maestro del templo del tiempo. El maestro del templo le impuso personalmente un castigo, despojándola de su juventud. En cuanto a Wite Sprite Hie, el poder de combate de esta doncella hada era demasiado débil, y considerando la gravedad de sus pecados, no había cometido ningún acto particularmente atroz debido a su corta edad. Sus aficiones habituales eran simplemente observar hombres guapos. Su llegada aquí con Tanua Grani también se debió a que creyó en sus dulces palabras. Desde la perspectiva de Tanua Grani, ella quería llevar a esta doncella al mundo de la estrella destrozada, pretendiendo matar monstruos para subir de nivel, y luego usar la habilidad de detección de Tanua Grani para rastrear al asesino de nivel 60, Sombra 007. Después de encontrarlo, encontraría un jefe mítico. Ella fingiría ser incapaz de derrotar al jefe, luego se retiraría mientras luchaba, acercándose a Sombra 007. Ella quería que Maiden Hie actuara de manera lastimera, tentando a Shadow 007, para que viniera y fuera un héroe que rescatara a una belleza, y luego, aprovechando la oportunidad, ofrecer el amuleto de evolución que evoluciona al jefe en 2 grados, y así hacerse amigo del objetivo. Esta vieja bruja es realmente malvada. Capítulo 1068. Mira con atención otra vez. ¿Quién soy yo? Ni siquiera hablemos del éxito de su plan. Eran originalmente del Templo del Sueño, pero en realidad querían hacerse amigos de un genio de mi civilización Ilan. ¿No es esto morder la mano que te da de comer? Naturalmente, Infeng no podía darles ninguna oportunidad a esas personas. Como había ocultado su identidad de doble civilización, ciertamente no podía dejar ir a los traidores que atrapó en esta situación. Si fueran miembros del Templo del Sueño que venían a investigar la situación, eso sería comprensible. De hecho, Infeng también sintió que otros 2 miembros del Templo del Sueño, después de llegar aquí, se disfrazaron como 2 secuaces monstruosos y estaban charlando en voz baja, claramente aquí para recopilar información. Infeng no les dificultaría las cosas a esas personas, porque al fin y al cabo eran su propia gente, pero la abuela Tanua y el hada Sao Bei, que querían desertar a otras fuerzas. Muerte. Por supuesto. Ya que iba a lidiar con ellos, bien podría dejarlos morir sabiendo por qué. Si la energía absorbida por juicio se basaba en emociones, cuanto mayor sea su arrepentimiento, mayor será su ganancia. Entonces, después de verificar sus recuerdos, Infeng interrumpió temporalmente el proceso del juicio. Primero llevó a la anciana y a la joven al fondo del laberinto de jade blanco, mirándolas desde arriba. La anciana y la joven, que acababan de ser asesinadas repentinamente, todavía estaban aturdidas. Después de ser asesinados y enviados a la tierra del juicio, sus disfraces se desvanecieron automáticamente. Abuelita. Hada Sao Bei acababa de estar en el mundo de las estrellas destrozadas, y al despertar repentinamente y encontrarse en un lugar desconocido, inmediatamente se puso extremadamente nerviosa. La abuela Tanua, sin embargo, estaba mucho más tranquila. Primero miró hacia arriba y vio la figura de Infeng. Sombra 007, NVL 60. Civilización, Civilización Ilan. Al ver el nombre en clave y el nivel, Tanua Grani primero se sorprendió y luego se emocionó. Ella se sorprendió porque no esperaba que los rumores fueran ciertos. El genio de la civilización Ilan solo era de nivel 60 y de clase asesino. Esto sorprendería a todos en la Tierra de la Orden durante 100 años. Y ella estaba emocionada porque había pensado que había sido asesinada por otro individuo fuerte, pero inesperadamente, se había encontrado con el objetivo de su viaje. Señor Sombra. La abuela Tanua rompió a llorar de inmediato. Vinimos aquí a refugiarnos contigo. No lo sabes.
El supergenio de la civilización de la Estrella Azul también está a punto de llevarla a la sublimación. Como compañeros supergenios, inevitablemente seréis enemigos y competiréis por los recursos. Y el de la civilización de la Estrella Azul ha heredado la gran autoridad hechizante. Xiaojie y yo podemos ser tus ojos y oídos en el Templo de los Sueños, transmitiéndote mensajes. Impresionante. Yin Feng no pudo evitar reír después de escuchar estas palabras. Esta vieja bruja era buena traicionando. Demasiado. Ella nunca soñó que los supergenios Ilan y Estrella Azul serían la misma persona. Tras decir esto, la abuela Tanua levantó la mano y sacó el talismán de evolución que podía elevar a un monstruo 2 rangos, ofreciéndoselo a Yin Feng. Lord Sadou, este es un regalo de bienvenida para usted. Esta anciana dedicó 130 millones de años de su vida para comprarlo. Mientras hablaba, tiró de la hada blanca Sao Wei que estaba a su lado, como si le recordara algo. El hada Sao Wei finalmente reaccionó también, bajó rápidamente la cabeza, se arrodilló sobre ambas rodillas a Yin Feng y se inclinó. Su propósito principal, por supuesto, era exponer algunas partes que no deberían exponerse. Entonces, con una mirada lastimera, dijo: Lord Sadou, nos condenaron al ostracismo en el Templo del Sueño. El nivel de esta humilde chica es demasiado bajo y su poder de combate demasiado débil, así que no hay nada que pueda darle al Lord. El Lord puede hacer lo que quiera con esta humilde chica. Después de que terminó de hablar, Yin Feng sonrió. Este método era realmente modesto, pero desafortunadamente, para Yin Feng, que había visto sus recuerdos, fue completamente inútil. ¿Estás diciendo que debido a que el Templo del Sueño te trató mal, traicionaste al Templo del Sueño y viniste a buscar refugio conmigo? Yin Feng dijo con indiferencia: entonces, ¿por qué no me miras más de cerca y ves quién soy? Cuando dijo esto, tanto la abuela Tanua como el hada Saobei estaban un poco confundidos. ¿Quién era él? ¿No era él el genio más fuerte de la civilización Ilan, Sombra 007? Pero cuando miraron hacia arriba, es Sombra, NVL 60. Civilización Estrella Azul. ¿Civilización de la Estrella Azul? Sombra. ¿Qué está sucediendo? La anciana y la joven quedaron estupefactas al instante. Incluso la abuela Tanua, que había viajado mucho, no podía comprender completamente lo que estaba sucediendo. Tras la herencia de la gran autoridad hechizante, toda la orden ya había investigado a fondo la situación de la civilización de la Estrella Azul. ¿Dónde estaba alguien llamado Sombra? Me alegro mucho de que hayas venido a buscar refugio conmigo. Yin Feng continuó con indiferencia, pero estoy muy triste de que hayas traicionado al Templo del Sueño. Mientras hablaba, sacó de su abrazo un elegante broche de color violeta claro y jugó con él con interés. Ese era un pequeño regalo que le había dado el hada púrpura Sao Wei. Se decía que era el símbolo de la princesita del clan de las hadas púrpuras, y con este broche, se podía controlar a una cantidad considerable de las legiones del clan de las hadas púrpuras. Esto no fue de mucha utilidad para Yin Feng, pero ahora que me sacaron ese broche morado, la cara de la abuela Tanua cambió drásticamente al instante. Al ver la existencia de este broche, ¿cómo podría no entender lo que estaba pasando? Tú y Sao Wei. ¿Sois los supergenios de la civilización de la Estrella Azul que heredaron la gran autoridad hechizante? La abuela Tanua estaba tan asustada que su rostro se puso pálido, sin sangre, y su piel envejecida comenzó a temblar y distorsionarse. Por supuesto, ella sabía que el hada púrpura Sao Wei, como testigo, había estado en contacto durante mucho tiempo con ese heredero. La situación actual era muy clara. Habían llegado al mundo de la estrella destrozada para encontrar el genio de la civilización Ilan, pero terminaron encontrando el genio de la civilización de la Estrella Azul. Sin embargo, la abuela Tanua no se dio cuenta de que estas dos personas eran la misma persona. En cambio, inmediatamente adivinó que el supergenio de la civilización de la Estrella Azul, el heredero de la gran autoridad hechizante, ya había llegado solo a la Tierra de la Orden. Después de todo, los individuos fuertes de la civilización de la reencarnación originalmente podían llegar a la Tierra de la Orden solos al pasar las pruebas del templo. Si se tratara de jugadores de otras civilizaciones, bajo el escrutinio de toda la Tierra de la Orden, sería absolutamente imposible para ellos llegar silenciosamente a la Tierra de la Orden, ya que cada templo y cada civilización poderosa tiene muchos informantes en cada ciudad de la Tierra de la Orden. Pero este señor ha heredado la gran autoridad hechizante. Si ya hubiera llegado a la Tierra de la Orden disfrazado de otra persona, sería perfectamente posible. En otras palabras,
Toda esta situación fue un plan usado por el Señor para filtrar y eliminar a los traidores. Mientras la abuela Tanoa pensaba esto, casi se desmaya en el acto. Y el hada Saobei, que estaba a su lado, no reaccionó al principio a lo que estaba sucediendo, pero pronto también se dio cuenta, y todo su hermoso rostro mostró conmoción y miedo. Después de todo eso, su traicionero acto de traición fue realmente atrapado con las manos en la masa. ¡Qué mala suerte podrían tener! Capítulo 1069. Recompensa por 10 sorteos consecutivos. Mata indiscriminadamente. Tanto la abuela Tanoa como el Esprite Blanco Jie estaban llenos de arrepentimiento. Solo habían pensado en desertar rápidamente a la civilización Youlan y convertirse en topos dentro del Templo del Sueño, sin imaginar nunca que esto sería una trampa tendida por el heredero de la autoridad de la ilusión. Por supuesto, no podían imaginar que los supergenios de las dos civilizaciones eran, de hecho, la misma persona. Porque según su entendimiento eso era completamente imposible. La única posibilidad que podían adivinar era que el supergenio de la Estrella Azul, el heredero de la gran autoridad ilusoria, había llegado a la Tierra de la Orden con anticipación y había establecido tal plan. Maestro, me equivoqué. La doncella Adajie estaba tan aterrorizada que su rostro se puso pálido y se desplomó débilmente en el suelo. No quiero morir, no quiero morir. Se hizo un ovillo, temblando por todos lados y con los ojos llenos de pánico. Después de todo, era una joven nacida en la civilización de la sublimación, cuyo crecimiento siempre había sido protegido por sus familiares. Si bien había presenciado grandes acontecimientos, nunca se había encontrado con una situación en la que su vida o muerte dependieran completamente de alguien más. La abuela Tanoa, sin embargo, era diferente. Esta vieja no entró en pánico de inmediato. En cambio, su primer pensamiento fue considerar si había algo en ella que esta heredera ilusoria de la gran autoridad pudiera usar. Mientras tuviera valor no tendría que morir. Pero, cuando la abuela Tanoa pensó durante mucho tiempo y no pudo encontrar nada valioso sobre sí misma, también se desconcertó y luego comenzó a entrar en pánico. Desafortunadamente, entraran en pánico o no, eran adultos. Como habían hecho algo, naturalmente tuvieron que pagar el precio. In Feng agitó su gran mano y lanzó directamente juicio. Antes de este juicio, había dejado saber a la anciana y a la joven su identidad. Aunque puedan malinterpretarlo, el impacto emocional debería ser similar. Tal como lo anticipó In Feng. Sentencia cumplida. Revisó rápidamente las indicaciones del sistema. Juzgar a la abuela Tanoa le otorgó 319 puntos de límite superior de divinidad. Comparado con su poder de combate, esta ganancia ya era bastante sustancial. Realmente era una vieja que había cometido muchas malas acciones. En cuanto a Wite Esprite Jie, casi no hubo ganancia, solo un escaso límite superior de divinidad de 0,25 otorgado a In Feng. Ahora, el límite superior de divinidad de la espada del juicio ya es muy alto. Juzgar a jugadores que ni siquiera tienen una orden propia produce resultados muy bajos. Sin embargo, esto también indicó indirectamente que la doncella hada del espíritu blanco no había cometido ningún acto atroz. Esto podría deberse a que su poder de combate era demasiado bajo y había cosas que quería hacer pero no podía. O podría ser que la doncella hada del espíritu blanco simplemente no tenía ninguna intención maliciosa para empezar. Aunque In Feng había visto sus recuerdos, solo podía ver sus experiencias, no sus pensamientos. A menos que usara ciertos métodos para comprobarlo ahora, pero incluso entonces, solo podía ver sus pensamientos actuales, no los pasados. Sin importar lo que pensara en su interior, desde su nacimiento hasta ahora, en realidad no había incriminado a nadie. Su traición al templo del sueño esta vez se debió puramente a los celos, porque el hada púrpura Zhao Wei, la vecina, se había convertido en un testigo. Y cuando el juicio se hubo cumplido, In Feng comprobó la ilusión de reencarnación del castigo de la abuela Tanoa, y en realidad le otorgó 10 sorteos consecutivos. Se trataba de 10 tipos de recompensas infernales, distribuidas aleatoriamente. A veces era el castigo del cárter de aceite, a veces el castigo del molino de piedra, a veces el castigo de la montaña de cuchillas. A veces, si tenía suerte, incluso podía conseguir un huevo de doble yema, con 2 castigos a la vez, lo que realmente le daba el premio gordo. En cuanto a Wite Esprite Jie, apareció en una habitación vacía sin nada más que un espejo. Cada vez que se miraba al espejo se volvía visiblemente más fea. A veces envejecía, con su rostro cubierto de arrugas, igual que la abuela Tanoa. A veces aparecían cicatrices en su rostro, cada vez más.
A veces incluso su rostro empezaba a pudrirse. Al ver el castigo de la doncella hada, Infeng reflexionó y se preguntó si todos sus comportamientos pecaminosos, como los más típicos celos, provenían de su amor por la belleza. Lo que más amaba era la belleza. Entonces, en el castigo, su orgullosa belleza quedó completamente destrozada. Se podía ver que en la ilusión de la reencarnación, la doncella hada del espíritu blanco ya estaba al borde del colapso después de solo unas pocas miradas en el espejo. Pero si no se miraba al espejo, no había nada más en toda la habitación que el espejo. Al observarla en la habitación de la ilusión de la reencarnación, tras mirarse varias veces al espejo, se asustó tanto que se desorientó y gateó por el suelo. Infeng no sintió lástima por ella. Déjala quedarse allí. Al fin y al cabo, aquellos que son dignos de lástima deben tener algo odioso en ellos. La traición fue precisamente el acto que Infeng menos podía perdonar. Después de lidiar con los viejos y jóvenes del Templo de los Sueños, Infeng abandonó la tierra del juicio y continuó limpiando el área número 99 del mundo de la estrella destrozada. Así es, sus acciones no fueron diferentes a limpiar. Actualmente, un equipo del Templo del Juicio había llegado al área número 99, pero Infeng no se molestó con este equipo. Después de todo, estos eran sus verdaderos subordinados. Aunque ellos mismos no lo sabían, Infeng podía controlarlos completamente a través del arcángel Xuan. Por ahora, Infeng no tenía la intención de revelar su identidad como la alta autoridad del heredero del juicio. Matar. 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 Has juzgado a Wailai, LV100. Los atributos básicos de Espada del Juicio aumentaron en un 215%. El límite superior de divinidad de Espada del Juicio aumentó en 215 puntos. Este tipo era un enviado divino del Templo de los Mil Ojos. Su poder de combate no era precisamente débil, y su nombre en clave era bastante imponente. Desafortunadamente, en cuanto a trampas, este tipo aún estaba muy por detrás de Infeng. Has juzgado a Protector de Monstruos, NVL100. Los atributos básicos de Espada del Juicio aumentaron en un 122%. El límite superior de divinidad de Espada del Juicio aumentó en 122 puntos. Este era un poderoso individuo del Templo del Alma que competía por el puesto de enviado divino. Infeng no sabía mucho sobre el Templo del Alma, pero tenía en sus manos a un heredero débil de la pequeña autoridad del alma, Bai Ya. Desafortunadamente, Bai Ya ahora se había convertido en un arma y no se sabía si alguna vez tendría la oportunidad de volver a convertirse en humana. Uno tras otro, las potencias de nivel 100 de la Tierra de la Orden murieron bajo la daga de Infeng. Cada una de estas potencias poseía más de 60 líneas de orden propia, lo que definitivamente los calificaba como viejos cascarrabias en la Tierra de la Orden. Pero desafortunadamente, fueron completamente aplastados por Infeng en términos de estadísticas. A pesar de que llevaban equipamiento de nivel 100, algunos incluso conjuntos completos, en comparación con el Infeng actual, cada aspecto estaba diferenciado por 1 o 2 órdenes de magnitud, lo que sumaba una diferencia astronómica. Aunque Infeng los mató instantáneamente con un solo golpe, demostrando un poder destructivo extremadamente aterrador. Incluso si se quedara quieto y dejara que la gente intentara matarlo. Las potencias actuales de la Tierra del Orden estaban completamente indefensas contra Infeng. Capítulo 1070. ¿Cómo se atreve a venir? Muerte. El tiempo pasó lentamente. Cuando el recuento de juicio de Infeng en el mundo de la estrella destrozada llegó a 100, había pasado más de una hora desde que se publicó el mensaje de Infeng. Entre las 100 personas que Infeng juzgó, la mayoría eran potencias de varios templos de Dios. A algunos se les ordenó recopilar información, mientras que otros tenían la intención de asesinar al genio de la civilización Ilan. La mayoría de los que vinieron a recoger información no tenían ninguna mala intención, y algunos incluso querían jurar lealtad. Pero para este tipo de personas, Infeng naturalmente los arrojó al espacio oscuro de la Tierra del Juicio inmediatamente después de juzgarlos, haciendo imposible liberarlos. Porque estas personas no tenían ningún valor para Infeng. Al final, Infeng solo conservó una, Pabrana, la reina de la civilización del súcubo malvado. Su talento realmente podría acelerar el desarrollo de Infeng. En cuanto a los demás, Infeng solo le prestó poca atención a uno. Ese era el maestro adjunto del Salón del Templo del Dios del Desastre, una potencia de primer nivel de linaje, con 84 órdenes propias y que poseía varios métodos para salvar vidas. Ni siquiera Infeng pudo matarlo instantáneamente con un solo golpe.
En lugar de eso, tuvo que usar ataques normales más de 300 veces seguidas para romper sus más de 300 capas de escudos de reducción de daño. Esas más de 300 capas de escudos de reducción de daño consumían más de 1000 puntos de divinidad y poseían más de 1000 puntos de influencia divina. Yin Feng actualmente solo ha mejorado su habilidad de sigilo, funeral oscuro, y el beneficio de control, mano de calamidad. Para este tipo de escudo de reducción de daño que consume divinidad, temporalmente no tenía una buena solución. Solo podía invocar 9 clones de sombra, confiando en una velocidad de ataque extremadamente aterradora de 200 a 300 veces por segundo, para consumir todos sus escudos de reducción de daño en aproximadamente 0,1 segundos. Aún así, todavía permitió que el maestro adjunto del salón del templo del dios del desastre de la línea de sangre reaccionara. Activó directamente su talento y todo su cuerpo explotó en sangre para salvar su vida. Pero desafortunadamente, con una influencia divina, mano de calamidad, Yin Feng instantáneamente transfirió su beneficio de invencibilidad transformada en sangre a sí mismo, y luego los clones de sombra subieron, cada uno golpeando una vez, eliminándolo directamente. Solo se puede decir que mano de calamidad realmente hace honor a su nombre como una habilidad para todo uso, extremadamente versátil, que le permite a Yin Feng manejar cualquier situación complicada. Pero, de nuevo, incluso si otros tuvieran esta habilidad, no podrían lograr el mismo efecto que Yin Feng, porque además de Yin Feng, casi nadie en toda la Tierra de la Orden podría acumular habilidades hasta alcanzar 6000 puntos de influencia divina. Por supuesto, a menos que se tratara de algunas habilidades o talentos especiales del linaje que pudieran consumir la divinidad. Por ejemplo, el linaje Lobo Demonio de la Oscuridad, de Pabrana. Ese linaje podría recibir una bonificación de 1/10 parte de su propio límite de divinidad, alcanzando decenas de miles de influencia divina en estados extremos. Pero el linaje del Lobo Demonio de la Oscuridad solo podía ser obtenido por el maestro del Salón del Santuario Oscuro, y tal cosa es extremadamente rara en toda la Tierra de la Orden. El subdirector del Salón del Templo del Dios del Desastre. Yin Feng reflexionó por un momento. El talento de este poderoso Bloodline no era un talento que aumentara el daño, sino un talento que salvaba vidas. Cada capa de escudo de reducción de daño que consumía podía acumular un capa de reducción de daño corporal. Ser eliminado más de 300 capas de escudos de reducción de daño por Yin Feng en 0,1 segundos le permitió obtener más de 300 capas de reducción de daño corporal, reduciendo aún más el daño recibido por su cuerpo a una 300ª parte. Este talento de reducción de daño es bastante poderoso. Combinado con su propio talento, es básicamente raro que alguien en la Tierra de la Orden lo supere numéricamente. Pero desafortunadamente, cuando se encontró con Yin Feng, incluso después de que su escudo se rompió, todavía murió instantáneamente con un golpe. Originalmente, el poder de combate de este tipo no era suficiente para que Yin Feng le prestara mucha atención. La clave fue que este tipo venía del templo del dios del desastre, e incluso era un maestro adjunto del salón. Lo que dejó a Yin Feng sin palabras fue que actualmente, dentro del templo del dios del desastre, había varias facciones sobre cómo lidiar con las civilizaciones Ilan y Estrella Azul. Había quienes favorecían la civilización Ilan, quienes favorecían la civilización de la Estrella Azul y quienes planeaban sentarse y ver pelear a los tigres. Pero sin importar hacia qué civilización se inclinaran, se basaba en la fuerza de Ilan y Estrella Azul. En otras palabras, tenían la intención de alinearse con el bando que creían que era más fuerte. Esta mentalidad pertenece a la mayoría de la gente en la Tierra de la Orden actualmente. Y el subdirector del salón que capturó Yin Feng era de la facción Ilan. La razón de esto no fue porque este tipo pensara que la civilización Ilan era más fuerte, por el contrario, pensaba que Ilan y Estrella Azul probablemente eran similares en fuerza, pero él personalmente tenía algunos rencores pasados con el Templo del Sueño, por lo que activamente quería ponerse del lado de Ilan. Dejar que los agravios personales influyan en las decisiones sobre un asunto así es una tontería. Incluso si es el maestro adjunto del salón del templo del dios del desastre, primero debería quedarse en la tierra del juicio por un tiempo. Yin Feng obtuvo felizmente 125 puntos de la capa divina de este maestro adjunto del salón. No es que este subdirector del salón no fuera lo suficientemente malvado, ni que su poder de combate no fuera demasiado débil. Era solo que el límite divino de la espada del juicio ya había alcanzado más de 8000, e incluso al juzgar a una potencia de nivel maestro del salón, la disminución de los beneficios ya era bastante severa. Esto hizo que Yin Feng prestara atención a Muerte Soul Son, el subdirector del salón de este templo de los no muertos. Después de que Yin Feng envió de regreso a 10.000 toneladas, el mensajero divino de la civilización Golem de piedra algo simple,
10.000 toneladas, fue directamente a buscar a Dead Soul Zone. Esto le permitió a In Feng localizar con precisión la ubicación de Dead Soul Zone. Este tipo es demasiado tímido, ¿no? En realidad está escondido en el salón principal del Templo de los No Muertos y no se atreve a salir. In Feng actualmente no tenía invitación al salón principal del Templo de los No Muertos, por lo que no podía ir allí. Después de todo, el salón principal de cada templo de Dios está ubicado dentro de la estrella de la Tierra de la Orden. Para In Feng, no era que no pudiera volar hasta allí, sino que existía una barrera defensiva alrededor del salón principal del Templo de Dios, formada por la condensación de las reglas supremas. Y ni hablar del actual In Feng, incluso si fuera 100 o 1000 veces más fuerte, no podría atravesarla. Después de todo, esa era verdaderamente una regla suprema. En estas circunstancias, In Feng solo pudo dejar de lado temporalmente Muerte Soul Zone. Pero para sorpresa de In Feng, justo cuando más y más potencias en el mundo de la estrella destrozada fueron eliminadas por In Feng, y los diversos templos de Dios en la Tierra de la Orden se dieron cuenta de que algo andaba mal, una figura inesperada llegó al área número 99 del mundo de la estrella destrozada. Es In Buyue. Realmente se atrevió a venir. La percepción de sombras original de In Feng percibió a una mujer furtiva, vestida de rojo, con cejas como espadas afiladas, usando un objeto sigiloso, llegando silenciosamente a este mundo estelar destrozado. Aunque no sabía su propósito. Pero para In Feng, no me importa esto ni aquello. El actual In Buyue, a los ojos de In Feng, era simplemente una fuente andante de una enorme capa divina. Cuando In Buyue llegó aquí silenciosamente, antes de que ella pudiera siquiera reaccionar, de repente, una luz invisible de destrucción instantánea brilló. 2.866, 18, orden. Un número de daño simplificado apareció sobre la cabeza de In Buyue, quien no había reaccionado en absoluto. Este número de daño, con más de 20 dígitos, no satisfizo mucho a In Feng. Después de todo, In Buyue era solo un mensajero divino. Su defensa era incluso mayor que la de Pabrana, un maestro del salón. Pero In Feng comprendió rápidamente. Porque In Buyue tenía un efecto divino sobre ella que deducía el daño en segmentos. Cualquier daño que recibiera se dividiría en 90 segmentos, y se le descontaría un segmento por cada segundo posterior. Por ejemplo, si recibió 180 puntos de daño, solo recibiría 2 puntos de daño inicial y luego 2 puntos de daño por segundo durante los siguientes 89 segundos. Para hacer una analogía, fue similar al efecto Death Dance en cierto juego MOBA en Blue Star. Para el primer golpe, fue equivalente a 90 veces la reducción de daño adicional. Afortunadamente, no fue un gran problema para In Feng. Y ni hablar de una reducción de daño adicional de 90 veces, incluso si fuera 900.000 veces, In Feng aún la mataría instantáneamente de un solo golpe. De este modo, In Buyue, con el regalo que quería entregar al supergenio de la civilización Ilan, acababa de llegar al área N-99 del mundo de la estrella destrozada. Antes de que pudiera reaccionar, su barra de salud desapareció y se convirtió en un charco de sangre. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.